Hola, buenas noches, Sara, Viridiana, Ulises. Buenas noches. Demos unos minutitos más y comenzamos propiamente, ¿vale? Bueno, vamos a empezar ya propiamente. Hoy vamos a continuar los temas de lógica y lo que vamos a ver. Pregunta Sara, sí, ya apareces. En Slack, a ver, déjame ver. Eh, Creo que no, porque ahorita que vi la lista no estabas. Colbach vespertino. Tienes que estar en la lista de Colbach, en el grupo de Colbach vespertino, ¿vale? Zoraida, Paola, Telma, Isela, Yasmín. Ah, ya estás, Sara Santos. Ahora sí ya estás. Muy bien, ya te veo en el grupo. Muy bien, ya estás ahí. Bueno, entonces creo que ya están todos quienes tienen que estar y ya estamos, ya no hay problema con la plataforma, ¿vale? Igual, de todas maneras, cualquier duda, pues me dicen. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? El índice. Bueno, hoy vamos a continuar un poquito con lo que dejamos la última clase, con lo que vimos la última clase de la lógica proposicional. Vamos a ver algunos ejercicios porque pues en su examen les van a hacer preguntas similares. Les van a decir, por ejemplo, que formalicen, o más bien que hallen la mejor formalización de ciertas oraciones, o que analicen la verdad de ciertas proposiciones, ¿vale? Pues vamos a checar un par de ejercicios de lógica proposicional precisamente para eso. Entonces, bueno, estos ejercicios van a estar sencillos. Ustedes van a proponer, o más bien a decirme, proposiciones, ¿vale? Entonces, van a crear sus propias proposiciones atómicas, y con ellas vamos a formar proposiciones compuestas, ¿vale? Proposiciones moleculares, es decir, las vamos a juntar con conectivos lógicos para hacer otras oraciones y las vamos a analizar, ¿vale? Entonces, ustedes me van a dar proposiciones, le vamos a asignar sus letras proposicionales y las vamos a conectar bueno, las vamos a, digamos, a relacionar con conectivos en una fórmula compuesta, ¿vale? Entonces, crea tus proposiciones atómicas y crea fórmulas compuestas con ellas. Bueno, pero están viendo la presentación, ¿verdad? No la hoja de actividades. Ok, denme un segundito. Eh, ok, listo. ¿Ven la tablita? ¿Ven lo que yo veo? Ejercicios de lógica proposicional es lo que deberían tener en su pantalla. Ya, Yasmín. Muy bien. Ok, ven los ejercicios, ¿verdad? Hizo ejercicios de lógica proposicional. Paola, tenemos a Paola. Muy bien, ya somos varios, somos bastantes. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Ok, todo bien. Bueno, entonces, como les comentaba a sus compañeros, vamos a ver ejercicios de lógica proposicional y esos ejercicios consisten en que ustedes me propongan o me digan enunciados sencillos, proposiciones, les asignemos sus letras proposicionales, recuerden lo que vimos de lógica proposicional ayer, y con esas letras bueno, esos símbolos, pues sí, letras proposicionales, hagamos proposiciones compuestas, fórmulas compuestas. ¿Cómo? Pues usando los conectivos lógicos que ya conocemos. Entonces, bueno, les voy a dar un ejemplo y después ustedes me dan sus propias conectivas, ¿vale? Me dan sus propias proposiciones, perdón, y las unimos con conectivas. Por ejemplo, yo voy a escribir, se me perdió esto, voy, un segundito. No sé qué le hice al documento. Aquí está, ok, muy bien. Em, Entonces yo voy a escribir mis propias proposiciones. Por ejemplo, le voy a escribir primero bueno, esto se le llama diccionario. ¿A qué letra representa qué proposición? ¿Vale? Entonces voy a escribir una P. ¿Y esa P qué va a significar? Va a significar soy filósofo. Voy a escribir una Q. ¿Y esa Q qué va a significar? No, bueno, soy sociólogo.
No lo sé. Soy sociólogo. Y voy a hacer una proposición compuesta. Primero voy a decir, no soy sociólogo. ¿Cómo se dice esta proposición compuesta? No soy sociólogo. Pues para empezar, no podemos usar una sola letra. ¿Por qué? Porque ya tenemos la negación, tenemos el no. Acuérdense que la negación es una relación lógica, ¿vale? La negación invierte la verdad de la proposición. Entonces, para la proposición no soy sociólogo, no basta poner Q, porque Q significa la proposición afirmativa. Algo muy importante es que las proposiciones son siempre afirmaciones, ¿ok? Entonces, para poner una proposición negativa, tenemos que poner una proposición, una letra proposicional, una afirmación, y conectarla con una negación, con el conectivo de negación. Entonces, no va a poner Q, hay que poner no Q, ¿vale? Hay que usar la conectiva de la negación, porque una proposición debe siempre ser afirmativa, por lo menos una proposición atómica. Ya después una fórmula compuesta con conectivas lógicas ya puede tener negaciones, ¿vale? Entonces, ¡pum! Soy sociólogo, no soy sociólogo, no Q. Ya tengo una proposición compuesta. O puedo poner, por ejemplo, soy filósofo y no soy sociólogo. Soy filósofo y no soy sociólogo. Sociólogo. ¿Y cómo escribo esta proposición? Bueno, escribo soy filósofo, P, ¿vale? Y vamos a poner un simbolito alterno para el I. ¿Cómo se pone? P, I, no Q, ¿no? Porque tomo esta proposición compuesta de arriba y la pego después de la conjunción. P, I, no Q. Soy filósofo y no soy sociólogo. Pum, punto. Sin problemas, ¿no? O puedo poner o soy filósofo o soy sociólogo. Usar la conectiva lógica de la disyunción. Entonces puedo poner P o Q. O soy filósofo o soy sociólogo. O P o Q. Y sin problemas, ¿no? Entonces, en esto va a consistir más o menos el ejercicio de hoy, en que ustedes me propongan me digan proposiciones simples, enunciados simples, afirmativos, y con los enunciados que me den, pues hacer proposiciones, o más bien fórmulas compuestas, ¿vale? Usando conectivas lógicas, para aprender cómo se formalizan las oraciones del lenguaje natural, ¿vale? Entonces, bueno, ¿todo claro con las instrucciones? Comenzamos propiamente el ejercicio. Entonces voy a echar para abajo. Y voy a poner arriba, para que ustedes me vayan diciendo las suyas. Sí ven el documento, ¿verdad? Con los ejercicios de lógica proposicional. ¿O ven la presentación? No sé si se ve el documento, ¿no? No, déjenme moverle unas cuantas cosas para que se lea mejor. Listo. Ok, sí, listo. Y, ver pantalla completa, ¿dónde está? Aquí. Ok, entonces, proposiciones atómicas, ¿qué se les ocurre? Un enunciado afirmativo sencillo. Entonces, denme ejemplos de proposiciones atómicas. Y vamos a empezar a asignarles letras proposicionales, ¿vale? ¿Quién primero? Lo que se les ocurra, ¿vale? O bueno, sí queda claro del ejercicio. Bueno, sí queda claro. O si se acuerdan, ¿no tienen duda? Ok. A ver, vamos a ver. Dice, Viridiana, dice, el triángulo es un polígono y tiene 3 lados. Muy bien. Bueno, esta ya es una proposición compuesta. Entonces, fíjense. El triángulo, vamos a tomarla, es un buen ejemplo.
El triángulo es un polígono y tiene 3 lados. Pero vamos, aquí la tenemos que descomponer. ¿Por qué? Porque esta no es una proposición atómica. Esta ya tiene una conectiva lógica. Tiene la I. Y vemos aquí arriba, la I es la conjunción, ¿vale? La conectiva de conjunción. Entonces, lo que tenemos que hacer es descomponer este enunciado, esta proposición compuesta. Entonces, ¿cuál es la primera parte que vamos a distinguir? El primer enunciado. El triángulo, o bueno, lo voy a copiar para que sea más fácil. El triángulo es un polígono. Ese es el primer enunciado, ¿no? Mi primera proposición. Entonces, a esta le voy a asignar una letra proposicional. Vamos a ponerle la T, ¿vale? T de triángulo. El triángulo es un polígono. El triángulo tiene 3 lados, ¿vale? El triángulo tiene 3 lados. Esa es mi segunda proposición. Vamos a ponerle L, ¿vale? Acuérdense que puedo usar la letra que yo quiera. Lo que importa es que represente una proposición completa. Entonces, el triángulo es un polígono T. El triángulo tiene 3 lados, L. ¿Y cómo formalizo esta oración compuesta? El triángulo es un polígono y tiene 3 lados. Pues tengo mi oración T, el triángulo es un polígono. Tengo la conjunción I y tengo la oración L, ¿vale? Tiene 3 lados. El triángulo es un polígono y tiene 3 lados. T y L. Y así de sencillo, ¿vale? Muy buen ejemplo. Ahí ya no veo el chat. Ok, muy bien. Está perfecto. Muy buen ejemplo. Ahora tenemos otro ejemplo. Mañana lloverá y no saldrá el sol. Muy bien. Otra proposición compuesta. Mañana. Mañana lloverá, no saldrá el sol. Ahora, ustedes díganme, ¿qué conectivos o conectivas identifican en esta oración? Porque tenemos que descomponerla, ¿no? Entonces, ¿qué conectivas identifican? Y el no. Perfecto, muy bien. Tenemos la y el no. Les voy a poner incisos para que se distingan más fácil. Inciso A, inciso B, mañana lloverá y no saldrá el sol. Exactamente. Entonces ya tenemos dos conectivos. Tenemos la y y el no. En ese orden, ¿no? Primero la I, primero la y luego el no. Ahora hay que representar los enunciados con letras proposicionales. Entonces tenemos una proposición. Mañana lloverá. Fácil, ¿no? Y mañana saldrá el sol. Fíjense que el no forma parte de la proposición atómica. Recuerden, tiene que ser afirmativa. Entonces, solo podemos decir mañana saldrá el sol. ¿Cómo decimos mañana no saldrá el sol? Pues poniéndolo aquí después de la negación. Entonces, para lloverá, vamos a usar la letra L y para saldrá el sol, vamos a usar la letra S. Entonces, lloverá, L y no, ya tenemos la negación, saldrá el sol. S, L y no S. Y listo. ¿Vale? Así creamos nuestra proposición compuesta. Profesor, tengo una duda. Elementos. Ajá. En el primer ejemplo, la T significa, bueno, ahí está totalmente explicado, pero en el conectivo, ¿la I no sería como lo muestra el cuadrito o también aplica esa I? Bueno, el simbolito puede ser este de I, un puntito o el piquito hacia arriba del cuadrito. Lo que pasa es que no pude hallar el atajo del teclado para poner el simbolito, el piquito hacia arriba. Entonces, como no me sale el piquito hacia arriba, pues usé un símbolo alterno. Ah, ok. Ambos vale. De hecho, en varios libros de lógica en los libros de lógica se pueden encontrar este simbolito, ¿vale? O un puntito para representar la conjunción. Entonces es un símbolo alterno, ¿vale? Ok. Muy bien. Estos dos ejemplos están súper bien. Ahora, sin ver la tablita. Inciso C. Díganme una proposición.
esta vez que ya no sea conjunción. Todos pasaremos el examen si y solo si estudiamos. Ok, muy bien. Vamos. Bueno, sí está bien. Todos pasaremos el examen si, bueno, como es condicional, es sin acento, si y solo si estudiamos, ¿vale? Pasaremos el examen si y solo si estudiamos. Lo podríamos simplificar a pasaremos el examen, pero está bien así. Todos pasaremos el examen si y solo si estudiamos. Ahora, aquí hay algo muy interesante. El todos nos dice que esto es un enunciado universal. Sin embargo, en lógica proposicional no tomamos en cuenta la cuantificación, ¿vale? No tomamos en cuenta si el enunciado dice todos o alguno, ninguno, no, nada. Esto corresponde a otro tipo de lógica que es la silogística, ¿vale? O a otro tipo de lógica formal que no vamos a ver que se llama lógica de primer orden. Entonces, aquí ponemos el enunciado completo. Todos pasaremos el examen, todo junto, ¿vale? Y le vamos a dar una letra proposicional, la E. Y ahora, la otra proposición, estudiamos, ¿no? Fácilmente. Y tiene un sujeto implícito, todos estudiamos. Bueno, le vamos a dar E con un apóstrofe, E'. Esto también es una notación que se suele usar en lógica, ¿vale? Entonces, E y E'. ¿Y cómo sería nuestra proposición compuesta? ¿Cómo escribiría la proposición compuesta? E y E'. En este caso no. ¿Por qué? Porque el piquito hacia arriba es conjunción. Y fíjense aquí, sí y solo sí es la palabra clave, ¿vale? ¿Qué conectiva es esta que significa sí y solo sí? La flechita. ¿Cuál? Exactamente, la flechita doble. E, flechita doble, E'. Exactamente. E, flechita doble. Ay, 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 ay. Flechita doble, E'. Sí, solo sí, E'. Pasamos el examen, sí, solo sí estudiamos. Es más, para que no haya confusión, vamos a cambiar la letra proposicional de la primera por P. Todos pasaremos el examen, sí, solo sí estudiamos. P, sí, solo sí, E. Y fácil, ¿no? Ahora fíjense en la relación lógica. El triángulo es un polígono y tiene tres lados. Tiene que ser verdadero que el triángulo sea un polígono y que sea verdadero que tiene tres lados. No puede ser falso que sea un polígono o falso que tiene tres lados o falsas las dos. Ambas tienen que ser verdaderas al mismo tiempo. Eso es lo que nos dice la conjunción, ¿vale? Entonces, cuando afirmamos el triángulo es un polígono y tiene tres lados, lo que estamos diciendo es que ambas son verdaderas, ¿vale? Lloverá y no saldrá el sol. Eso significa que estamos afirmando que mañana lloverá y estamos afirmando también que mañana no saldrá el sol. Entonces, estamos afirmando esta y la negación de S. Entonces, afirmamos la L y afirmamos la negación de S, por lo tanto, negamos la S, ¿vale? Todos pasaremos el examen si y solo si estudiamos. Es decir, que si pasamos el examen es porque estudiamos. Y si estudiamos, entonces pasamos el examen. Va de un lado a otro. Muy bien, vamos muy bien. Son excelentes ejemplos. Ahora, para terminar, me gustaría que me dieran un ejemplo usando el sí, entonces. ¿Qué conectiva es esa? Sí, entonces, y cómo podríamos crear un enunciado con la cláusula sí, entonces.
Sí, entonces. Recuerden que esta, bueno, ¿qué conectiva es? La conectiva es la flechita, exactamente. Entonces, es esta, el condicional, ¿vale? Si P, entonces Q. Pero ahora vamos a crear la proposición compuesta. Si algo, entonces algo. Si P, entonces Q. Ok, el cielo está nublado, entonces lloverá, por lo tanto debo llevar mi paraguas. Ahí ya tenemos una proposición mucho más compleja, ¿vale? Bueno, vamos a checar las dos. Si se me cae el vaso, se romperá. Vamos a checar esta primero porque es más sencilla. Pero muy, muy buen ejemplo. Si se me cae el vaso, o se cae el vaso en general, si se cae el vaso, coma, entonces se romperá. Sí, exactamente. Y la conectiva que tenemos que usar es el condicional. Entonces, nuestro diccionario va a quedar, se cae el vaso, ay, cae el vaso y le vamos a poner la conectiva, la letra proposicional V y se romperá el vaso. Se romperá el vaso, ¿no? Y le vamos a poner la conectiva R. Y entonces tenemos ya la conectiva, perdón, la letra proposicional R. Entonces tenemos nuestras dos letras, B y R, y deben estar separadas por un conectivo, que es la flechita de condicional. Punto. B, flechita R. B, entonces R. Si se cae el vaso, entonces se romperá. Ahora, el ejemplo de Viridiana es más complejo. ¿Hay cólera? Se me desapareció el chat. Si el cielo está nublado, entonces lloverá. Por lo tanto, debo llevar mi paraguas. Estas son tres enunciados, ¿vale? Vamos a tratarlos por partes, ¿ok? Si el cielo está nublado, entonces lloverá, ¿vale? O incluso podemos omitir el entonces y poner solo una coma. Si el cielo está nublado, lloverá. Esto también es una oración condicional porque tenemos aquí el sí, ¿vale? Entonces, puede ser de tipo sí, entonces, o con el puro sí. De hecho, Ulises no había puesto el sí, puso solamente, si se me cae el vaso, se romperá. Entonces, el condicional puede ser de tipo sí, entonces, o sí, coma, ¿vale? Entonces, bueno, si el cielo está nublado, entonces lloverá. Entonces lloverá. Esta es una primera proposición. Entonces, tenemos aquí el cielo está nublado, fácil, ¿no? Le vamos a dar la letra proposicional N y lloverá. Le vamos a dar la letra proposicional L, ¿vale? Entonces, esto es un condicional, pues, bastante sencillo. Si N, entonces L. Si llueve, si se nubla, bueno, si el cielo está nublado, entonces lloverá. Punto. Pero aquí tenemos otra, digamos, otra oración. Por lo tanto, debo llevar mi paraguas. Por lo tanto, no corresponde a, em, por lo tanto, no corresponde a una conectiva, ¿vale? Y no podemos formalizarlo. Y aquí está el pequeño problema, que no podemos formalizar el por lo tanto. Por lo tanto, es un indicador que nos muestra la conclusión de un argumento. Y aquí todavía apenas estamos viendo proposiciones, ¿vale? Aquí estamos formalizando proposiciones sencillas, compuestas, pero al fin y al cabo con proposiciones. No estamos todavía lidiando con argumentos, ¿ok? Entonces, el por lo tanto no tiene una conectiva definida. Lo que podríamos hacer es transformarla en un condicional. Podríamos decir algo así como, si el cielo está nublado, entonces lloverá. Eh, Más bien, si el cielo es, ¿cómo decirlo? Si el cielo está nublado, entonces lloverá y entonces debo llevar mi paraguas, quizá. Y sería un triple condicional, ¿no? Quizá podemos ponerlo así, que bueno, está un poquito confuso, pero, pero bueno, quedaría una proposición compleja, pero tendríamos que transformar la proposición original, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos un doble condicional, tendríamos un doble condicional.
Entonces, hay elementos en esta oración que no podemos formalizar, ¿vale? La lógica proposicional tiene esos límites, que hay ciertas cosas que se pierden al formalizar. Por ejemplo, no podemos, bueno, podemos formalizar un argumento, sí, pero tenemos que descomponerlo en sus distintas afirmaciones, ¿vale? Sus distintas proposiciones. ¿Cómo ven? ¿Queda claro el tema? ¿Queda un poquito más claro? Igual en los ejercicios, pues vamos a ver más de lógica, ¿vale? Entonces, ¿todo bien con este ejercicio? ¿Dudas? Todo bien, muy bien. Me alegro. Entonces, buenos ejemplos. Muy bien, vamos entonces a regresar a la presentación. Y bueno, cálculo proposicional, ya digamos, ya lo practicamos un poquito más para reforzar lo de último de la clase pasada, que nada más fue como mencionarlo. Entonces, bueno, se quedan esta hojita resuelta, se las paso, les puedo poner más ejemplos y más ejercicios, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos a ver ya, ahora sí, aquí estábamos viendo proposiciones y su formalización, que eran elementos de cálculo proposicional. Que más que cálculo proposicional deberíamos decir que es pura formalización, porque cálculo proposicional es ya cuando hacemos razonamientos con las proposiciones formales, y eso no lo vamos a hacer. Lo que sí vamos a hacer es estudiar otros tipos de razonamiento deductivo, que ya no tienen tanto que ver con la lógica formal, ¿ok? O con el cálculo proposicional. Y vamos a estudiar varias características de los argumentos deductivos, la verdad y la validez y la implicación y la inferencia. Vamos a estudiar un poco de lógica aristotélica. Las proposiciones categóricas y sus relaciones lógicas, los silogismos categóricos y cómo construirlos, y las falacias. En particular, un tipo de falacias llamadas falacias informales, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso no hay preguntas introductorias. Puse la diapositiva, pero no, en este caso no aplica, porque ya empezamos la clase. Entonces, bueno, verdad y validez. Bueno, primero, ¿se acuerdan de que era un razonamiento deductivo? ¿En qué consistía un razonamiento deductivo? Teníamos los tipos de razonamiento, los deductivos, los inductivos, los razonamientos analógicos o por analogía. ¿En qué consistía el deductivo? Iba de premisas de qué tipo a una conclusión de qué tipo. ¿O no se acuerdan? A lo mejor no se acuerdan porque la verdad es que sí vimos muchos temas. En, en general, en las clases de filosofía estamos metiendo muchos temas. Ok, bueno. El razonamiento deductivo es un tipo de razonamiento que va de premisas generales a una conclusión particular, ¿vale? El razonamiento deductivo va de lo general a lo particular, recuerden siempre eso. Pero bueno, esto por un lado. Y por otro, en el razonamiento deductivo, o la relación lógica entre premisas y conclusión es la más fuerte de todos los argumentos. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿vale? Es una relación muy fuerte. Si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene por fuerza que ser verdadera. Esa es la relación de implicación lógica que tienen premisas y conclusión en un argumento deductivo, ¿vale? Entonces, los argumentos deductivos, pues son, digamos, no se, de cierta manera, no se pueden, si están bien estructurados, claro, no se pueden dudar. No se puede dudar de la conclusión de un argumento deductivo suponiendo que esté bien estructurado. Entonces, ponemos más ejemplos de geometría. Los ángulos de todos los triángulos suman 180 grados. Tenemos un triángulo con un ángulo de 60 y otro ángulo de 60. Por lo tanto, el tercer ángulo debe medir 60 grados, ¿no? Porque tenemos un principio general, un caso particular y sacamos una conclusión particular. De lo general a lo particular. Y como trata la relación de las premisas y la conclusión es tan fuerte que realmente no podemos dudarla, ¿no?
es un principio indudable que bueno, por lo menos en geometría euclidiana, en geometría plana, los ángulos de los triángulos suman 180 grados. Entonces, no podemos dudar de la conclusión de que surgió de esos argumentos, ¿vale? Entonces, bueno, los razonamientos, regresamos a esto. La verdad y la validez. Ambas son propiedades lógicas, pero se atribuyen a elementos distintos. ¿Se acuerdan que vimos las categorías de la lógica? Concepto, juicio y razonamiento. Bueno, la verdad es una propiedad que se aplica solo a los juicios. No se aplica ni a los conceptos ni a los razonamientos. No hay un concepto verdadero o un concepto falso. Hay conceptos y ya, ¿vale? No hay razonamientos verdaderos o razonamientos falsos. Hay razonamientos válidos e inválidos. Entonces, la verdad es una propiedad lógica que se aplica a los juicios y la validez es una propiedad lógica que se aplica a los razonamientos. Y la validez de un razonamiento tiene que ver con la relación de la verdad entre sus premisas y su conclusión, ¿vale? Entonces, la verdad de las premisas y la conclusión, si son verdaderas o falsas, van a determinar si el razonamiento es válido o inválido. Entonces, acuérdense, no hay razonamientos verdaderos o falsos y no hay juicios válidos e inválidos. Hay juicios verdaderos y falsos y razonamientos válidos e inválidos. ¿Ok? ¿Y cuáles son las características bueno, de un juicio verdadero? Pues lo determinamos de muchas formas, ¿no? Le podemos asignar el valor, por ejemplo, simplemente podemos decir, pues es verdadero y ya. O podemos usar, por ejemplo, la investigación empírica, el sentido común o el análisis lógico de sus elementos, un montón de cosas. Entonces, para decir que un juicio es verdadero no hace falta mucho, ¿no? En cambio, para decir que un razonamiento es válido, sí. Tiene que cumplir con dos características. Una es que sus premisas sean verdaderas y su conclusión también. Si las premisas, de nuevo, porque la relación de los argumentos deductivos es la más fuerte. En los razonamientos deductivos, cuando las premisas son verdaderas, la conclusión por fuerza tiene que serlo. Y esto no pasa, por ejemplo, en los razonamientos inductivos, los razonamientos que son probabilísticos, ¿no? En un razonamiento inductivo, la conclusión es probable. Si las premisas son verdaderas, aún así sigue siendo una posibilidad y tiene un cierto grado de probabilidad que la conclusión sea verdadera. No se garantiza que la conclusión sea verdadera, aunque las premisas lo sean. En el argumento deductivo sí. ¿Vale? Entonces esta es la diferencia. Y bueno, tiene que partir de premisas verdaderas y llegar a una conclusión verdadera. Esto significa que la conclusión debe ser una consecuencia lógica de las premisas. Debe seguirse de las premisas, ¿ok? Bueno, la relación de consecuencia lógica es uno de los temas principales pues, de la lógica y tiene que ver por un lado con los valores de verdad y por otro con las demostraciones sintácticas. La lógica tiene dos elementos, la semántica y la sintaxis. La semántica es la relación entre los valores de verdad y la sintaxis son las demostraciones lógicas, ¿ok? Entonces, bueno, para que una afirmación sea consecuencia lógica de la otra, debe preservar la verdad, o sea que si una es verdadera, la otra debe ser verdadera, y debe ser demostrable sintácticamente a partir de la primera, ¿vale? A partir de la primera demostración debemos poder demostrar la segunda. Por fuerza, porque si no podemos demostrarla, no es consecuencia lógica. La consecuencia lógica implica consecuencia semántica y consecuencia sintáctica, pero bueno, esto ya es un poco más, más de lógica avanzada, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que debe seguirse de las premisas. Y debe ajustarse, esa misma forma de sacar la conclusión, debe ajustarse a una forma deductiva válida. Ya sea la forma de los silogismos aristotélicos que vamos a ver, o la fórmula de las reglas de la lógica proposicional, que vamos a mencionar un poquito, pero no las vamos a mencionar en el contexto de la lógica proposicional, ¿vale? Entonces, bueno, estas son las dos características de un razonamiento válido. Tengo una forma deductiva correcta y que de premisas verdaderas llegue a una conclusión verdadera. Sin esto, un razonamiento no es válido. ¿Vamos bien? ¿Dudas o comentarios o inquietudes? ¿Todo bien? Hey, ok, muy bien, parece que todo bien.
Verdad y validez. Ok, ahora vamos a ver otras dos características. La verdad, digo, la inferencia y la implicación. Y esto es muy importante y tiene que ver con lo mismo de semántica y sintaxis. La implicación significa que la conclusión ya está contenida en las premisas, aunque no esté escrita de forma explícita, ¿vale? Y la inferencia es el proceso lógico mediante el cual sacamos la conclusión de las premisas. Casi literalmente sacamos. Ay, se me fue choca aquí una flechita. Casi literalmente la sacamos. ¿Por qué? Porque ya está contenida. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer mediante la lógica, por lo menos en los argumentos, en los argumentos deductivos, es sacarla de ahí. Sacar esa información implícita y hacerla explícita. Esto es la inferencia lógica, ¿vale? La conclusión que ya está incluida, oculta de cierta forma en las premisas, la sacamos usando, usando procedimientos lógicos de inferencia, ¿vale? La derivamos de las premisas. Ahora, esta es la razón, la implicación es la razón por la cual los argumentos deductivos son tan fuertes, porque la conclusión ya está contenida en las premisas. Por lo tanto, no viene de la información que necesitamos para sacar la conclusión, no viene de fuera de las premisas. Con la información que nos dan las premisas, con las puras premisas, debe ser suficiente para extraer la conclusión, sin meterle nada de fuera. Porque esto ya significaría que la conclusión no está implícita. Y por eso los argumentos deductivos son tan fuertes. Porque es como si la conclusión ya estuviera ahí esperando a ser descubierta. En cambio, en otro tipo de argumentos tenemos que meter más información a las premisas para que la conclusión sea inferida válidamente. Inferida correctamente, digo. Por ejemplo, hay un tipo de argumentos que se llaman abductivos o argumentos hipotéticos. De razonamientos, perdón. Razonamientos abductivos o hipotéticos. Y estos, por ejemplo, es lo que hace Sherlock Holmes. Bueno, si ustedes han visto o oído hablar de Sherlock Holmes, según lo que hace es deducir, pero Sherlock Holmes no deduce nada. Esa no es la operación lógica que Sherlock Holmes emplea. Él entra a una escena del crimen y busca la mejor explicación. Hace una hipótesis, ¿vale? Y si esa hipótesis, bueno, en las obras se supone que es un supergenio y sus hipótesis casi siempre son correctas, ¿no? Pero no puede usar la deducción porque no está usando principios lógicos generales. Está observando una escena, aduciendo una hipótesis, es decir, metiendo la información que no estaba ahí en la información de las premisas y sacando así una conclusión. Y si la conclusión es insatisfactoria, tiene que meter más información, ¿vale? Entonces, en un argumento abductivo no hay una relación de implicación tan fuerte como en uno deductivo. En el deductivo, la información de la conclusión ya está en las premisas. Ahí está. Y por eso es tan fuerte, ¿vale? Porque pues si ya estaba ahí, no puede ser que dudemos de que la conclusión sea sacada de las premisas. Ya estaba ahí. Y si dudamos de la conclusión, dudamos también de las premisas, porque ya estaba implícita. ¿Ok? Entonces, esto es lo que los hace tan fuertes. Pero al mismo tiempo, esto es lo que los hace tan, digamos, abstractos. Y esto genera que los razonamientos deductivos solo sirvan en el terreno abstracto. Para objetos matemáticos, demostraciones lógicas, no lo sé, silogismos, digamos, muy generales, cosas muy abstractas en general, ¿vale? Entonces, ¿por qué sirve solo para las cosas abstractas? Porque no nos permite añadir nueva información. Y esto es lo que necesitamos, por ejemplo, para hacer ciencia, ¿no? Que bueno, en la próxima clase vamos a ver un poco más de metodología de la ciencia. Entonces, bueno, ¿queda claro la diferencia y la relación que tienen la implicación y la inferencia? Decíamos que los razonamientos para ser válidos tenían que tener una forma deductiva correcta. Bueno, eso significa que la inferencia que va de las premisas a la conclusión sea correcta, ¿vale? Este proceso de extraer la información tiene que ser un buen proceso, un proceso que se ajuste a una forma correcta de hacer inferencia. Y bueno, ahorita lo siguiente que vamos a ver va a ser algunas formas
sencillas de crear o de hacer inferencias de entre ciertas proposiciones, ¿vale? Ahora, fíjense que esto que vamos a ver no tiene, son, digamos, son reglas generales que valen para las afirmaciones, pero que también valen como reglas para la lógica proposicional, ¿sale? Entonces, bueno, si no hay dudas, sigamos con esto. Entonces, las reglas de inferencia. Ay, debería ver una imagen aquí. Las reglas de inferencia son unos pequeños esquemitas. Acuérdense, lógica, formal, esquemas, ¿vale? No nos interesa tanto el contenido de las proposiciones, sino su forma. Veíamos con lógica proposicional que yo podía cambiar perdón, me da el hipo. Yo podía cambiar las proposiciones por lo que se me ocurriera, ¿vale? Una proposición podría sustituirla con otra, la que sea que se me ocurra. Y esto tiene que ver con que la lógica es una disciplina formal, ¿vale? Solo solo se fija en la forma de las inferencias, de los argumentos, de los razonamientos, de los juicios, etc. No tanto en el contenido. Entonces, bueno, las reglas de inferencia pues son estos esquemitas que nos permiten determinar si podemos admitir la forma en la que se obtuvo una conclusión de unas premisas, ¿vale? O si puesto de forma más precisa, de hecho creo que lo voy a poner a cambiar aquí. Las reglas de inferencia nos permiten saber si podemos derivar una proposición de otra. Si podemos pasar de una proposición a otra. ¿Ok? Entonces, también nos dicen si podemos pasar de premisas a conclusión. Sí, pero en el caso, digamos, en los casos que vamos a ver, las reglas de inferencia nos permiten saber si de una proposición de verdad podemos inferir otra. ¿Vale? Y bueno, en la lógica proposicional ya, digamos, un poquito más avanzada, son indispensables las reglas de inferencia, ¿vale? Y bueno, también para las demostraciones matemáticas, de hecho, porque se basan en la lógica. Pero pues pueden servir para agilizar rápidamente, formalizar y agilizar unos ciertos razonamientos de la vida cotidiana. Si hallamos ciertas relaciones lógicas como la conjunción o la disyunción o el condicional. Sobre todo sirven para los condicionales. Y es muy interesante la forma como funcionan estas reglas. Vamos a ver 4 ejemplos. El modus ponens, modus tollens, silogismo disyuntivo y silogismo hipotético. ¿Vale? Entonces, la primera regla. El modus ponens o modus ponendo ponens, que en latín significa es el modo que afirmando afirma. O sea, que afirmando una cosa afirma otra, ¿no? Es una regla de inferencia importantísima para toda la lógica, no solo formal, sino informal y aristotélica y todo, ¿no? Y se describe desde los antiguos griegos. No me acuerdo si es Aristóteles o quien la describe por primera vez. Bueno, el caso es que lo que nos dice el modus ponens es que si tenemos dos afirmaciones o dos proposiciones con una relación condicional, que aquí están formalizados precisamente con la conectiva que ya vimos, P entonces Q, la afirmación del antecedente, acuérdense que el antecedente es el que va a la izquierda de la flechita, la condición, conlleva siempre la afirmación del consecuente, ¿vale? Afirmar el antecedente permite afirmar el consecuente. Entonces, si afirmo P, por fuerza tengo que afirmar Q, ¿vale? ¿Por qué? Porque P y Q están en una relación lógica condicional. Se cumplió la condición, se tiene que cumplir la consecuencia, ¿vale? Afirmar la condición permite afirmar la consecuencia. Y esto nos sirve para derivar, hacer demostraciones lógicas, derivar afirmaciones unas de otras, o nos sirve también para fijarnos en los valores de verdad. Ahorita nosotros lo vamos a ver más desde la perspectiva de la verdad. En el condicional, y el condicional es una conectiva también muy importante porque sus valores las condiciones en las que es verdadero son las mismas condiciones en las que un argumento es verdadero. Cuando el argumento en las que un argumento es válido. Un argumento es válido cuando sus premisas son verdaderas y su conclusión falsa. Digo verdadera. No puede ser que sus premisas sean verdaderas y su conclusión falsa. Verdadero, verdadero, ¿vale? El condicional es verdadero cuando sus premisas son verdaderas
y su conclusión verdadera. Bueno, es verdadero en otros casos, pero lo importante es que el condicional no puede ser verdadero si la premisa es verdadera y la conclusión falsa. Si el antecedente es verdadero y la conclusión es falsa, el condicional es falso, ¿vale? Y esto nos refleja la forma en la que funcionan los argumentos, ¿no? Si las premisas son verdaderas, la conclusión no debe ser falsa, porque si no el argumento es inválido. Entonces, fíjense en la relación de la verdad con la validez, ¿vale? Entonces, pero bueno, aquí lo tenemos que ver solamente con afirmaciones, ¿vale? P entonces Q. Uno de los ejemplos que ponían. El cielo está nublado, entonces lloverá. P entonces Q. Si afirmo que el cielo está nublado, por fuerza debe ser verdadero y debo también afirmar que entonces lloverá por la cuestión de los valores de verdad. Las premisas deben ser verdaderas, ¿no? Entonces, este condicional debe ser verdadero y la P debe ser verdadera. Si la P es verdadera, esto significa que la Q no puede ser falsa. Por lo tanto, la P es verdadera. Premisas verdaderas, conclusión verdadera, inferencia válida. ¿Vale? Afirmar el antecedente me permite afirmar el consecuente. Y si afirmo el antecedente, no puedo negar el consecuente. ¿Vale? Entonces, esta es una relación lógica muy, muy importante. O sea, afirmo uno y por fuerza tengo que afirmar el otro porque están relacionados de forma condicional. ¿Ok? O el otro ejemplo, si se cae el vaso, se romperá. P, se cae el vaso. Q, se rompe el vaso. Si afirmo que se cae el vaso, tengo que afirmar que se rompe el vaso. ¿Por qué? Porque esta es verdadera y esta tiene que hacer a esta verdadera para que esta sea verdadera. ¿Ok? Entonces se van encadenando, ¿verdad? Y es muy interesante. O sea, va siendo una cadenita de que si este es verdadero, este tiene que ser verdadero y este tiene que ser verdadero y por lo tanto, bla, 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 ¿no? Es muy interesante. Y por eso el modus ponens es una de las reglas más sólidas de la lógica. ¿Vale? No solo de la lógica proposicional, sino de toda la lógica. Y por eso es una regla súper antiquísima. Pero fíjense que está escrita en lógica proposicional, en su versión, pues, por decirlo así, moderna. ¿Ok? Algo muy importante que hay que señalar es que afirmando este, podemos afirmar este. Afirmar el antecedente permite afirmar el consecuente, pero lo contrario no es válido. Afirmar el consecuente, es decir, la Q, no permite afirmar la P. Fíjense, por ejemplo, si el cielo está nublado, entonces lloverá. Si es verdadero que el cielo está nublado, es verdadero que lloverá. Pero si es verdadero que lloverá, pues no necesariamente tiene que ser verdadero que el cielo esté nublado. Puede llover puede llover sin que el cielo esté nublado, quizá. Una llovizna, ¿no? O sea, no se ve así nublado, pero de pronto empieza a caer una llovizna. No lo sé. El caso es que la relación lógica aquí no permite afirmar el consecuente. Por ejemplo, si se me cae el vaso, se romperá. P, se me cae el vaso. Q, el vaso se rompe. Pero puede que se rompa el vaso sin que se me caiga, ¿no? Por alguna otra razón. Le cayó otra cosa encima. O yo qué sé, no me importa, porque no me importa el contenido de las proposiciones. Lo que me importa es ver la relación lógica entre estos. Entonces, si la Q es verdadera, la P sí puede ser falsa, ¿vale? Falso, verdadero, esto puede hacer que este sea verdadero. Y véanlo de esta forma. Si nosotros afirmamos algo falso, de esa afirmación falsa, pues podemos afirmar lo que queramos. Es una afirmación falsa no nos lleva digamos, a que no nos lleva a una consecuencia, a que una consecuencia sea falsa. Por lo menos en el condicional. En el bicondicional, sí. Cuando decimos sí y solo sí, la falsedad de uno implica la falsedad del otro. ¿Vale? No sé si me explico con esto. ¿Me explico con esto del condicional y el modus ponens y etcétera? ¿Vamos bien? Hay que tener mucho cuidado con la afirmación del consecuente. Ok, entonces acuérdense, P entonces Q, afirmo P, entonces tengo que afirmar Q. Pero no es válido decir que P entonces Q, afirmo Q y por lo tanto P. Eso no es una inferencia válida. ¿Por qué? Porque Q puede ser verdadera y P puede ser falsa. Entonces la verdad de Q no conlleva la verdad de P. ¿Ok? Vamos a ver si con el modus tollens se ilustra de una mejor forma. Porque el modus tollens también tiene que ver con las propiedades de la relación condicional. ¿Vale? El modus tollens o modus tollendo tollens es el modo que negando niega.
Y es el recíproco del modus ponens. Afirmando, afirmamos, negando, negamos. Pero aquí, ¿qué es lo que negamos? El consecuente, ¿vale? Afirmamos el antecedente en el modus ponens y en el modus tollens negamos el consecuente. O sea, es su recíproco. La negación de una consecuencia implica por fuerza la negación de la condición. O puesto de una manera más formal, la negación del consecuente implica la negación del antecedente. O la falsedad la falsedad del consecuente implica la falsedad del antecedente. ¿Ok? Si una afirmación es consecuencia lógica de otra y negamos la consecuencia, tenemos que negar por fuerza la condición. ¿Por qué? Porque fíjense, no es cierto que Q. Si esto es verdadero, entonces Q es falso, ¿no? Q es falso. Y si Q es falso, para que el condicional siga siendo verdadero, P no puede ser verdadero, por lo tanto P debe ser falso. P es falso, por lo tanto su negación verdadera, ¡pum! Premisas verdaderas, conclusión verdadera, inferencia válida. No se fijen mucho en esto de los valores de verdad, porque nada más lo estoy usando para ilustrar, ¿vale? Cómo se van encadenando y por qué las reglas de inferencia son válidas. Entonces, piénsenlo así. Si está nublado, entonces lloverá. No lloverá, por lo tanto no está nublado, ¿no? No puede suceder que esté nublado y no llueva. Por lo tanto, si no llueve, no puede suceder que está nublado, tiene que ser falso también que está nublado. El modus tollens es bastante intuitivo en este sentido, ¿no? O sea, no se cumplió la consecuencia. Y si no se cumplió la consecuencia, pues fue porque tampoco se cumplió la condición, ¿vale? Entonces, si se cae el vaso, se romperá. O si no se rompió el vaso, es porque no se cayó, ¿vale? Si paseo al perro, bueno, mi propio ejemplo, si paseo al perro, entonces se cansa. Si el perro no se cansó, es porque no lo saqué a pasear, ¿vale? Entonces, la negación del consecuente, pues implica la negación del antecedente. Igual que la afirmación del antecedente, afirma la afirmación del consecuente. Y en lo mismo, en el modus tollens, no es válido decir que negar el antecedente niega el consecuente, ¿vale? Fíjense cómo es lo recíproco del modus ponens. Uno afirma antecedente y otro niega consecuente. Pero no se puede negar antecedente o afirmar consecuente. Esas dos son errores de inferencia que entran dentro de un tipo de falacias que se llaman falacias formales. ¿Por qué? Porque la forma de la inducción, la forma del razonamiento es inválida. ¿Vale? Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Sí queda claro esto? Vamos, quizá queda un poquito más claro el modus tollens y en retrospectiva el modus ponens. Desde cualesquiera dos afirmaciones que se sigan una de otra, o más bien para cualesquiera dos afirmaciones que se sigan una de otra, aplica el modus ponens y el modus tollens, ¿vale? ¿Por qué? Porque están en una relación de consecuencia. Y ejemplos podemos poner muchísimos, ¿no? Si doy clase o si hago presentación, entonces doy clase. Si no doy clase, entonces no hago presentación. Y si hago presentación, entonces doy clase. ¿Vale? ¿Cómo ven? ¿Sí queda claro esto de las reglas de inferencia? Bueno, por lo menos el modus tollens y el modus ponens. Parece que sí. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, otras dos reglas de inferencia, pero estas son un poquito más fáciles de explicar. El silogismo disyuntivo y el silogismo hipotético. ¿Qué quieren decir estas dos? El silogismo disyuntivo lo que dice es que si tenemos dos afirmaciones en disyunción, recuerden que la disyunción, el o, significa o uno, o el otro, o los dos. ¿Vale? Es decir, que tenemos que elegir uno a fuerzas. Podemos elegir los dos, pero hay que elegir uno por fuerzas. No podemos no elegir ninguno. Es decir, no se puede que las dos afirmaciones que están en disyunción sean falsas. Al menos una tiene que ser verdadera. O las dos pueden ser verdaderas. Y el silogismo disyuntivo me establece que si tengo la disyunción de dos afirmaciones y una es falsa, la otra por fuerza debe ser verdadera. Entonces, A o B. Si no elijo A,
tengo que elegir B. A o B. Si no elijo B, tengo que elegir A. Esto es lo que significa disyunción y esta es la relación lógica de la disyunción. Entonces, piénsenlo como una elección. O sea, tienes dos opciones y a fuerzas hay que elegir. Si no eliges una, pues a fuerzas te toca la otra. ¿Vale? Entonces, A o B, no A, por lo tanto B. A o B, no B, por lo tanto A. Y fíjense en los valores de verdad. Si este silogismo, si esta disyunción es verdadera, o la A o la B tienen que ser verdad. No A es verdadero. Eso significa que la A es falsa. Y si la A es falsa, para que la disyunción no se haga falsa, la B tiene que ser verdadera. Por lo tanto, concluimos la B. Y lo mismo acá. ¿Vale? A o B es verdadera, no B es verdadera, por lo tanto B es falsa. Si B es falsa, A debe ser verdadera, por lo tanto A. ¿Ok? Véanlo, por ejemplo, o como tacos o como torta. Si no como tacos, como torta. Y si no como torta, como tacos. Pero tengo que elegir una de las dos opciones. ¿Ok? Entonces, en la disyunción hay que elegir una de las dos opciones. Es decir, una de las dos proposiciones debe ser verdadera. Al menos una. Ya tenemos que una es falsa, pues la otra debe ser la verdadera para que la disyunción, para que el argumento jale, ¿no? Para que la disyunción no se haga falsa. Y bueno, por último, el silogismo hipotético. Y este es más fácil. El silogismo hipotético, pues básicamente nos permite proposiciones condicionales. Dice, bueno, pequeña pausa. Me dice Jazz que me escucho entrecortado. ¿El resto me escuchan bien o es mi conexión a internet? A lo mejor es la conexión de ella. Díganme si el resto me escuchan bien. Ok, ok, sí, entonces sí, es cosa de la conexión de ella. Esperemos que se estabilice. Ok, muy bien. Listo. Bienvenida de vuelta, ellas. Y bueno, esperemos que se estabilice un poquito tu conexión. Si no, bueno, cualquier hoyo por ahí que tengas porque se haya dejado de escuchar, puedes checarlo en la clase, puedes checar ese momento en la clase grabado, escribirme o preguntarme dudas si alguna explicación quedó incompleta por fallas de conexión, ¿vale? Entonces, bueno, el silogismo hipotético nos permite encadenar razonamientos condicionales, digo, proposiciones condicionales. Si una afirmación, perdón, implica una segunda y esa segunda implica una tercera, pues directamente la primera implica la tercera, ¿no? Y se ve aquí, P entonces Q, Q entonces R, pues directamente P entonces R, ¿vale? Entonces es una manera como de encadenar o abreviar los condicionales. Bueno, Viridiana nos ponía un ejemplo que se puede considerar así. Si podemos o reescribir su ejemplo para que se ajuste este esquema, ¿vale? Podemos poner, si el cielo está nublado, entonces llueve. Y si llueve, entonces llevo mi paraguas. Por lo tanto, si el cielo está nublado, llevo mi paraguas. ¿Vale? Fíjense lo que estoy haciendo. Estoy agarrando el primer antecedente y encadenándolo con el último consecuente directamente, saltándome esta pequeña proposición media, la Q, ¿vale? Y es perfectamente válido. Y es muy interesante porque, por ejemplo, se demuestra por modus ponens. Si tengo P, o sea, el antecedente, pues tengo que tener Q, el consecuente. Pero Q es el antecedente de la siguiente, entonces si tengo Q, pues tengo que tener R. Por lo tanto, si llegara a tener P, tendría que tener R por fuerza. ¿Vale? Fácil. Por puro modus ponens. Y bueno, podemos verlo en el ejemplo que nos puso Viridiana, ¿no? Si llueve, entonces, no, si está nublado, entonces llueve. P, entonces Q. Si llueve, entonces llevo mi paraguas. Q, entonces R. Por lo tanto, si está nublado, entonces llevo mi paraguas. Abrevio la proposición que dice que llueve y directamente digo, si está nublado, entonces llevo mi paraguas. ¿Vale? Y eso es todo lo que hace.
Y digamos, ¿por qué es verdadera? Porque, bueno, ¿por qué es una inferencia válida? Porque si estas dos son verdaderas, esta no puede ser falsa, ¿vale? Entonces, la conclusión tiene que ser verdadera. Y eso significa que se van encadenando. P verdadero, Q verdadero, verdadero, R verdadero, por lo tanto, P verdadero, R verdadero. O R falso, Q falso, Q falso, P falso. Entonces se van encadenando así, ¿vale? Ok, bueno, entonces este sí está, pues, fácil, ¿no? No tan difícil como el modus ponens o el no modus tollens. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Entonces, ya vimos cómo podemos transformar una proposición que a lo mejor es un poquito más complicada que las otras. Muy bien. Bueno, esto respecto a las reglas de diferencia. Entonces, son esquemitas que nos permiten ver si podemos sacar una cierta conclusión de unas ciertas premisas, ¿vale? O que nos dicen qué pasa cuando de una afirmación se sigue otra. ¿Qué información podemos sacar de premisas que ya tenemos? ¿Vale? Entonces, bueno, implicación, inferencia, reglas de inferencia, bla, bla, bla. Dejamos este tema un poquito en el pasado. Y comenzamos ya con un tipo de, bueno, el otro tipo de lógica más usado además de la lógica proposicional, la silogística de Aristóteles. Acuérdense siempre de las categorías de la lógica. ¿Por qué? Porque la silogística de Aristóteles tiene mucho que ver con los juicios y con los razonamientos. Bueno, la lógica proposicional también, que arma proposiciones y con ellas hace razonamientos, demostraciones, ¿no? Pero bueno, la silogística de Aristóteles trata de manera distinta tanto los juicios como los razonamientos. De hecho, al razonamiento deductivo que usa la lógica de Aristóteles se le llama así, silogismo, ¿vale? Pero bueno, para armar un silogismo, o sea, para armar un razonamiento, antes necesitamos juicios, ¿no? Acuérdense de las tres categorías. Con los conceptos armamos juicios y con los juicios armamos razonamientos. Entonces, bueno, primero hay que estudiar los juicios o proposiciones categóricas. Así las definió Aristóteles. Una proposición categórica es una proposición que guarda una cierta relación entre un término llamado sujeto y un término llamado predicado. O sea, ¿pero qué tipo de relación es esta? Bueno, lo que dice es que un sujeto, bueno, algunos sujetos o todos los sujetos que pertenecen a la categoría del sujeto pertenecen también a la del predicado. ¿Pertenecen o no pertenecen? Es decir, afirman o niegan que uno o varios miembros que pertenecen a la categoría sujeto también pertenecen a la categoría predicado. Suena muy raro, ¿no? Pero precisamente por eso se llaman proposiciones categóricas, porque relacionan categorías. ¿Qué es una categoría? Es una colección, una categoría es una forma de organizar objetos. Y en este caso, vamos a organizarlos con conjuntos. ¿Creían que podían huir de las matemáticas estudiando filosofía? Pues no. Nunca pueden huir de las matemáticas. Jamás. Entonces, esto es una forma de ilustrar los silogismos categóricos usando la teoría de conjuntos. ¿Vale? Y es una forma visual, pero muy relevante de estudiarlos, porque precisamente lo que dicen es que una, un, un objeto pertenece al grupo a la categoría sujeto, o sea, a cierto grupo que tiene cierta característica, y otro pertenece, y también pertenece o no pertenece a la categoría predicado, es decir, otro grupo que tiene otra característica. ¿Sale? A lo mejor es un poquito difícil así con la pura definición de la categoría sujeto y la categoría predicado, pero con estos diagramas de Venn espero que se ilustre de mejor forma. Entonces, muchos estudiantes de filosofía cuando se encuentran con la lógica, se, se desesperan. Ah, la otra diapositiva, la anterior, sí, la pasé muy rápido, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, lo que vimos en los circulitos es precisamente las categorías. Vamos a explicarlo de manera abstracta y ahorita regresamos a los circulitos, a los diagramas de Venn. Cuando yo digo
porque, bueno, hay 4 tipos de proposiciones categóricas. Todos, algunos, ninguno o todos no. Digo, o alguno no, ¿vale? Y esto nos permite afirmar que todos los objetos de cierto tipo son de otro cierto tipo. Todos los objetos, o más bien, todos los objetos que tienen cierta característica son también de otra característica. Fíjense que esto es un juicio con su sujeto y su predicado. Denme un segundito porque voy a cerrar la ventana. Ay. Listo, es que ya está lloviendo. Ok, todos los juicios relacionan un sujeto y un predicado, ¿vale? Entonces, las proposiciones, como son juicios, hacen lo mismo, relacionan un término que se le llama sujeto con otro término que se le llama predicado. Pero en particular lo que nos están diciendo las proposiciones categóricas es que uno o todos los miembros de un cierto grupo están o no están en otro grupo. ¿Y cuáles son estos grupos? Pues los grupos que se definen por el sujeto y el predicado. Por ejemplo, todos los gatos son negros. Pues bueno, esto no me importa si es verdadero o falso. Lo que estoy diciendo es que todos los objetos que estén en el grupo de los gatos son también miembros del grupo de las cosas que son color negro, ¿no? Por eso se llaman categóricos, proposiciones categóricas. Y por eso se usan los diagramas de Venn para ilustrarlas, ¿vale? Entonces, relacionan eso. Ciertos objetos están incluidos en una categoría y pueden o no estar incluidos en otra. Entonces, relacionan la categoría de sujeto con la categoría de predicado, de varias formas. Bueno, voy a pasar la siguiente diapositiva, ¿vale? A la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos 4 formas estándar de las proposiciones categóricas. 4 formas de afirmar que los miembros de un grupo están o no están en otro grupo. Tenemos se relaciona con las vocales A, E, I y O. Se simbolizan, perdón, con las vocales A, E, I, O. Y pueden ser de tipo universal, particular, afirmativo y negativo. ¿Vale? Y sus combinaciones. Universal afirmativo, universal negativo. Particular afirmativo, particular negativo. ¿Vale? Entonces, estas formas estándar de las proposiciones categóricas tienen siempre la misma, tienen, pues bueno, sí, valga la redundancia, tienen la misma forma, ¿vale? Todos los S son P. Es una proposición universal. ¿Por qué? Porque tiene la palabra todos. Y es una proposición afirmativa, porque no está negando nada. Está afirmando que todos los S son P. Todos los que pertenecen al grupo del sujeto pertenecen también al grupo del predicado. Y vean este diagrama de Venn. Tenemos los dos conjuntos, o mejor dicho, las dos categorías, y todos los objetos están en el área coloreada. No hay objetos afuera, por eso está en blanco, ¿vale? No hay objetos que estén en el grupo de los S sin estar en el grupo de los P. Todos los S son P. Todos los que están en el grupo de los S están también en el de los P. Esto es lo que nos dice este silogismo. Y de nuevo, esta proposición, ¿vale? Entonces nos relacionas de esta forma estas categorías. Diciendo, bueno, estas categorías, todos los miembros de ambas categorías están en la intersección. Todos los S son P. Ahora, el universal negativo. Ningún S es P, que se le pone la forma E, ¿vale? Ningún S es P. Eso significa que los miembros de la categoría S están fuera de la categoría P. No puede haber ninguno en la intersección. ¿Por qué? Porque ningún S es también P. Entonces, esta es la categoría de las cosas que son P y esta es la categoría de las cosas que son S. Todos los objetos que son S son solo S, no son P. Ninguno es P. Por lo tanto, no pueden estar en ningún área que toque el círculo P, la categoría P, ¿vale? Y por eso está iluminado aquí afuera. Y fíjense cómo estos se complementan, ¿no? Son las dos partes distintas del círculo. Esto respecto a los universales. Y está coloreada toda el área, porque pues son juicios universales, ¿no? Todos están aquí o todos están fuera de aquí, ¿vale? No sé si ya hayan empezado el curso de matemáticas con la profesora Hermilia, me parece.
pues bueno, lo primero que van a ver va a ser teoría de conjuntos. Entonces, pueden llegar a sus clases de matemáticas confiados de que ya saben un poquito de teoría de conjuntos. En particular, qué es la intersección de dos conjuntos, o cuando un conjunto no está en la intersección, o cuando los miembros de un conjunto no están en la intersección. Pero bueno, ya lo van a ver de forma diferente, obviamente. Y algo también que me gustaría mencionarles es eso, que fíjense cómo la filosofía se relaciona con las matemáticas, ¿no? Mediante la lógica. Ok, se le está acabando la batería a mi compu, la voy a conectar. Mientras, díganme, ¿dudas? Listo, ¿vamos bien? Con esto de las proposiciones categóricas y la relación entre categoría de sujeto y categoría predicado, que básicamente es, ¿pertenecen a un grupo o pertenecen al otro? ¿No me estoy oyendo cortado? ¿Me escucho bien? Porque creo que ahorita se me alentó un poquito la cámara. ¿Bien? ¿O no? ¿Sí se escucha bien? Ah, perfecto. Bueno, entonces fue nada más momentáneo. Un pequeño... Ok, muy bien. Se me alentó momentáneamente la compu, entonces. Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces parece que no hay dudas respecto a estos silogismos. También podemos ver ejercicios como de clasificar los silogismos, por ejemplo. Los silogismos, las proposiciones, perdón. Podemos ver ejercicios de clasificar las proposiciones categóricas, ¿vale? Entonces, bueno, las particulares que funcionan, o más bien se relacionan de forma similar. Las particulares son particular afirmativa y particular negativa. Alguno es P, particular, porque no habla de todos, habla de alguno. Y afirmativa, porque no está negando nada, ¿no? Fíjense que aquí la negación en la forma E, el universal negativo, la negación está en la palabra ningún, ¿vale? Entonces, bueno, en el caso de los particulares, tenemos la forma I y la forma O. La forma I corresponde al universal afirmativo y la forma O corresponde al particular negativo. Entonces, universal afirmativo, algún S es P. Alguno que cumple con la característica S también cumple con la característica P. Por lo tanto, está en la intersección de los dos conjuntos. Pero ponemos una X o un circulito o un puntito porque solo estamos hablando de un objeto. Algún S es P. Alguno que está en una categoría está en la otra. Por lo tanto, aquí está en la intersección. Por el contrario, en la particular negativa, decimos, algún S no es P. Entonces, alguno que está en la categoría S no está en la categoría P. Y por eso lo ponemos en la zona fuera de la intersección de las categorías, fuera de la intersección de los conjuntos. ¿Vale? Podemos poner un montón de ejemplos. Recuerden, como es formal, pues podemos cambiarle los términos que querramos. Por ejemplo, todos los gatos son bonitos. Todos los S son P. Todos los objetos que estén en el grupo de los gatos, los objetos que estén en el grupo de los gatos, tienen que estar por fuerza en el grupo de las cosas bonitas. Por lo tanto, todos los objetos de los que estoy hablando están tanto en el grupo de los gatos como en el grupo de las cosas bonitas. Entonces están en la intersección de los dos conjuntos. No hay nada fuera de la intersección porque todos los S son P. No hay S que no sean P. Esos irían afuera, ¿no? Ningún S es P. Ningún gato es perro. Tenemos el grupo de los gatos, S, el término, recuerden, de nuestro sujeto, y el grupo de los perros, convenientemente llamado P. Entonces, ningún gato es perro. Todos los objetos del grupo de los gatos están fuera del grupo de los perros. Por lo tanto, no hay nada ni en la intersección ni en el grupo P, porque estamos hablando de los sujetos, ¿vale? De los objetos que cumplen con ser gatos. Todos están fuera. Algún gato es bonito. Hay un gato que está en el grupo de los gatos, más bien hay un objeto que está en el grupo de los gatos, en el grupo S, y también está en el grupo P, en el grupo de las cosas bonitas. Entonces, aquí tenemos nuestra X. Aquí está nuestro gato bonito. Gato bonito. Algún gato no es bonito. Hay un objeto que está en el grupo de los gatos, grupo S, pero no está en el grupo de las cosas bonitas, grupo P, ¿vale?
Entonces está fuera. Y por eso solo lo ponemos aquí en uno de los dos grupos. Entonces, esta es básicamente la relación entre los, y la definición de los cuatro, de las cuatro proposiciones categóricas, ¿vale? Digo, son muy fáciles de aprenderse, ¿no? Alguno, ninguno, algunos sí, algunos no. Pero lo importante y lo interesante es ver sus relaciones lógicas. Y esto lo vamos a ver con este hermoso diagrama que se llama el cuadro de oposición. De nuevo, por si creían que, que podían escapar de estas cosas, aquí se demuestra que no. Bueno, se ve mucho texto, pero no es tan complicado. El cuadro de oposición nos ilustra las relaciones lógicas entre los cuatro tipos de silogismos categóricos. De proposiciones categóricas. Nos ilustra las relaciones lógicas entre las cuatro proposiciones categóricas. La universal afirmativa, la universal negativa, la particular afirmativa y la particular negativa. A, E, I, O. A es universal afirmativa. E es universal negativa. I es particular afirmativa. O es particular negativa. Entonces, en el cuadro de oposición ponemos las universales arriba, las particulares abajo, las afirmativas a la izquierda y las negativas a la derecha. ¿Sale? Entonces, esto nos ilustra de una forma muy conveniente las relaciones lógicas que tienen estas proposiciones. Fíjense, tenemos cuatro tipos de relaciones para los cuatro tipos de proposiciones. Las proposiciones contrarias, las subalternas, las contradictorias y las subcontrarias. Entonces, las contrarias, la A y la E, las dos universales. Estas no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo, pero sí pueden ser ambas falsas. Y fíjense en un ejemplo. Todos los perros son bonitos. Universal afirmativo, ¿no? Todos los perros son bonitos. Todos los S son P. Ningún perro es bonito. Ningún S es P. Universal negativo. O sea, un juicio, una proposición tipo E. ¿Vale? Entonces, no puede ser verdadero que todos sean bonitos y que ninguno sea bonito al mismo tiempo. No puedo afirmar las dos cosas al mismo tiempo. O que todos son bonitos y que ninguno es bonito. No pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Porque son proposiciones universales. Entonces, si todos cumplen con todos están, digamos, en el grupo de los bonitos, no puede haber grupos que estén en el que no estén en el de los bonitos, ¿no? Y esto lo vemos con los diagramas de Venn. Todos los perros son bonitos, pues todos los perros están también en el grupo de los bonitos. Ningún perro es bonito, bueno, todos los perros están fuera. Entonces, o están dentro o están fuera. No se puede, ¿vale? Entonces, por eso no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Y esto es muy fácil de entender, ¿no? Pues, digamos, no podemos decir que todos y ninguno al mismo tiempo. Es decir, no podemos decir todas las cosas son de cierto tipo y al mismo tiempo decir, no, ninguna es de cierto tipo. No se puede. Pero sí pueden ser ambas falsas a la vez. Y esto es interesante, ¿no? Puede ser falso que todos los perros sean bonitos. Y puede ser falso que ningún perro sea bonito. Es perfectamente válido. Puede haber unos que sí y unos que no. Y ya, ¿vale? O sea, todos los gatos son huraños. Ningún gato es huraño. No pueden ser verdaderos al mismo tiempo porque entramos en contradicción, pero sí pueden ser ambos falsos al mismo tiempo. Puede ser falso que todos los gatos son huraños. Esta generalización puede no valer para todos. Y también puede ser falso que ningún gato sea huraño. Unos sí son huraños y otros no son huraños. Es perfectamente concebible, ¿no? Y es perfectamente lógico. Entonces, la A y la E pueden ser falsas al mismo tiempo, pero no pueden ser verdaderas al mismo tiempo porque son universales. Ahora, las subcontrarias, la I y la O, es decir, las particulares, afirmativo y negativo, son recíprocas. Ambas pueden ser verdaderas al mismo tiempo, pero no pueden ser falsas al mismo tiempo. ¿Vale? Veámoslo así. Algún perro es leal, algún perro no es leal. Algún perro es leal, ambas pueden ser verdaderas. Hay un perro que es leal, hay un perro que no es leal. No hay ningún problema, ¿no? Pues sí, hay uno que sí, hay uno que no. Pero lo que no puede pasar es que ambas sean falsas. Si es falso que algún perro es leal,
Y fíjense en algo muy interesante. Si es falso que algún perro es leal, significa que ninguno es leal. ¿Por qué? Porque si estoy diciendo, no, 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 algún perro es leal, falso. O sea, si estoy negando ese particular, estoy afirmando un universal. Y esto tiene que ver con la relación contradictoria. Ahorita la vemos más fácil. Pero lo que quiero ilustrar es que las subcontrarias, los juicios universales no pueden ser falsos al mismo tiempo, ¿vale? Algún perro es leal, algún perro no es leal, pueden ser perfectamente verdaderos al mismo tiempo. Pues sí, hay uno que es leal y hay uno que no, pero no puede ser falso, que alguno no sea leal y falso que ninguno sea leal, que alguno no sea leal, ¿vale? ¿Por qué? Porque si negamos que alguno es leal, decimos que todos son desleales. Y si negamos que alguno no es leal, decimos que todos son leales. Entonces estamos otra vez afirmando dos cosas dos cosas inconsistentes al mismo tiempo, ¿vale? Estamos afirmando dos cosas que no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Entonces es muy interesante. Si las subcontrarias son falsas al mismo tiempo, acabamos afirmando dos universales que no pueden ser verdaderos al mismo tiempo. Y esto tiene que ver con la relación entre universales y particulares. ¿Vale? Ahora, las subalternas. Estas son un poquito más... quisiera hacer una pausa para preguntarles por dudas, porque a veces esto puede ser un poco confuso. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, por ejemplo, con mis ejemplos? Por ejemplo, con mis ejemplos, ¿eh? Ya ni me fijo en lo que digo. Vamos bien con los ejemplos que he puesto. Digamos, estas son las relaciones quizá más, pues que a lo mejor puede costar un poquito de trabajo. Sobre todo porque son confusas, pero bueno, ya viéndolas en su conjunto podemos ver de forma un poquito más intuitiva por qué por qué el cuadro de oposición es tan conveniente y por qué es, digamos, tan bonito. Entonces, bueno, las proposiciones subalternas. Fíjense, las que están en relación de subalternas son las universales y las particulares del mismo tipo, es decir, ambas afirmativas, ambas negativas. La A es afirmativa, la I es afirmativa, la E es negativa, la O es negativa, ¿vale? Entonces, la A, proposición universal afirmativa. Lo que nos dice, bueno, se relaciona con la particular afirmativa, ¿vale? Y las proposiciones subalternas lo que nos dicen es que si la universal es verdadera, la particular debe ser verdadera también. Pero si la particular es falsa, la universal debe ser falsa también. Entonces, fíjense, verdad va de arriba abajo, falsedad va de abajo arriba, ¿sale? Vamos a verlo con un ejemplo. Todos los filósofos Todos los filósofos leen mucho. Universal afirmativo. Todos los filósofos leen mucho. Si es verdadero que todos los filósofos leen mucho, como se aplica para todos, pues tiene que ser verdad que algún filósofo lee mucho, porque pues se aplica para todos los filósofos, ¿no? Todos los filósofos leen mucho, es decir, todos los S son P. Por lo tanto, algún S tiene que ser P. Esto por fuerza, ¿no? Si es verdadero que todos los filósofos leen mucho, pues a cualquier filósofo que le preguntemos te va a decir, ah, pues sí, sí leo mucho, ¿no? Porque la afirmación es universal. Y en cambio, si negamos y decimos, no, mira, hay un filósofo, decimos, no, es falso que haya un filósofo que no lee mucho. Eso acaba haciendo falso que todos los filósofos leen mucho, ¿vale? Y esto es quizá un poquito, se complica un poquito, pero pues básicamente es eso. Si la afirmación particular es falsa, la universal no puede ser falsa. ¿Por qué? Porque, bueno, si todos los S son P, algún S debe ser P. Pero si es falso que algún S es P, pues es falso que todos los S son P. Ya sea que no se cumpla la condición general o que haya unos que sí o unos que no, ¿vale? Entonces, bueno, si esta es falsa, pues esta también debe ser falsa. Y lo mismo en las negativas. Ningún gato es perro. Si esto es verdadero, pues eso significa que algún gato no es perro, ¿no? Pues fácil, ¿no? La verdad de la universal conlleva la verdad de la particular. Pero la falsedad de la particular conlleva la falsedad de la universal. Es falso que, bueno, este ejemplo está muy viajado, pero si es falso que si es falso que algún gato no es perro, pues es falso que ningún gato es perro, porque hay un gato que es perro, ¿no?
Está medio raro, pero bueno, acuérdense que esto es formal. Nos fijamos solo en la forma de los juicios, no en su contenido. Entonces, no nos importa si haya en la vida real. Esto es, digamos, la relación lógica que guarda. Entonces, bueno, esto con las subalternas. Si esta es verdadera, esta es verdadera. Si esta es falsa, esta es falsa. ¿Ok? Ahora, por último, las contradictorias. Y esto, la relación de las contradictorias nos dice algo muy interesante sobre la argumentación. La única manera de responder a una afirmación universal, o más bien, la única manera de refutar una afirmación universal es con una afirmación particular. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Todos los migrantes son delincuentes. Alguien afirma eso. ¿Qué hacemos para refutarlo? Decirle, no es cierto. Hay un migrante que no es delincuente, o varios, o muchos. ¿Vale? Eso es todo lo que tenemos que hacer. Para cuando alguien generaliza de esta forma, solo necesitamos mostrarle un caso que contradiga su afirmación general para tirarle el argumento. ¿Ok? Entonces, y esto obliga a la persona pues a cambiar su proposición a una proposición de tipo particular, ¿no? Y ya no, ya le tira una proposición general. O sea, con encontrar un caso que refute la afirmación general, le tiramos el argumento, ¿vale? Entonces, bueno, las contradictorias, fíjense, las contradictorias no pueden ser ambas verdaderas, pero tampoco pueden ser ambas falsas al mismo tiempo. Entonces tiene que tener, digamos, por eso se contradicen. Si una es verdadera, la otra es falsa. Y si una es falsa, la otra es verdadera. ¿Vale? Y fíjense que en esta relaciona un universal con una universal con una particular y una afirmativa con una negativa. ¿Vale? Entonces es la única forma de refutar este tipo de afirmaciones. Para refutar una universal afirmativa, tenemos que hallar una proposición particular negativa, o sea, pues ahora sí que lo contrario, ¿no? En vez de universal, que sea particular, y en vez de afirmativa, que sea negativa. Lo mismo acá. Para refutar una universal negativa, tenemos que emplear una particular afirmativa, ¿vale? Entonces, las contradictorias son las únicas que se refutan efectivamente. ¿Por qué? Porque, bueno, teníamos que la A y la E, las dos universales, no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, sí, pero pueden ser falsas. Entonces, si alguien dice, todos los hombres son iguales, y alguien dice, no es cierto, todos los hombres no, o alguien dice, todos los hombres son infieles, y alguien dice, no es cierto, ningún hombre es infiel, esas personas no se están refutando, no se están contradiciendo siquiera. Ambos pueden estar diciendo una falsedad. Ambos están mal, ambos pueden estar mal. Entonces, simplemente van para lados contrarios y ese debate no lleva a nada, ¿no? Ambos están mal. Entonces, bueno, en cambio, si alguien dice, todos los S son P, pues nosotros le decimos, no es cierto, hay un S que no es P, ahí sí le estamos tirando la afirmación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, todos los gatos son bonitos. Universal afirmativo. A. Pues para refutarlo digo, no es cierto. Hay un gato, algún gato no es bonito. Particular negativo. Y punto. Si es verdadero que todos los gatos son bonitos, debe ser falso que alguno no sea bonito. Si es verdadero que un gato no es bonito, debe ser falso que todos son bonitos. Ningún perro es, no sé, ningún perro es agresivo. Sí, ningún perro es agresivo, vamos a poner. Bueno, universal negativo. Entonces, si es verdadero que ningún perro es agresivo, debe ser falso que algún perro sea agresivo. Y si es verdadero que algún perro es agresivo, entonces debe ser falso que ningún perro sea agresivo. ¿Vale? Hablando de... ningún perro es agresivo. Bueno, para refutarlo muestro uno que sí sea agresivo. Y en cambio, si hay un perro, si no es cierto, si no hay perros agresivos, pues eso significa que ninguno es agresivo. ¿Vale? Entonces, fíjense en la relación de uno y otro. Ok, no los he mareado, no los he confundido. ¿Vamos bien con estas explicaciones? De cierta manera son un poco intuitivas, ¿no? Poniendo ya ejemplos quizás se clarifican un poquito más, porque así con el puro cuadro es como de que, ay, Dios mío, ¿qué es esto?
Y viendo las relaciones es como de que, que está verdadera, que está falsa, que, pero pues bueno, esto es la verdad, ¿vale? La verdad que pertenece a los, como propiedad lógica que se le aplica a las proposiciones o juicios. Muy bien. Bueno, parece que todo bien. ¿Seguros que no hay dudas? Ya para pasar a los últimos dos temas. Los silogismos y las falacias. Parece que no. Ay, muy bien. Bueno, los silogismos. Igual, silogismos de tipo categórico. Lo mismo. Se llaman silogismos categóricos porque emplean como premisas, tanto en las premisas como en la conclusión, tenemos afirmaciones, bueno, juicios de tipo categórico, ¿vale? De la forma A, E, I, O. Esto que acabamos de ver. Un silogismo categórico tiene por fuerza, tiene siempre la misma estructura. Dos premisas, una conclusión, ¿vale? Y todos estos juicios deben ser proposiciones categóricas de estos tipos. Universales, particulares, afirmativas o negativas. Y bueno, los silogismos categóricos deben deben seguir siempre ciertas reglas, ¿vale? Deben seguir, ¿qué reglas son estas? Bueno, tienen que tener siempre tres términos. Acuérdense, los términos son los estos de SP, sujeto, predicado. Todos los S son P y todo esto. ¿No? Esos son los términos. Y tienen que tener tres términos. A uno se le llama mayor, a uno se le llama menor y a uno se le llama medio. Y tienen que seguir ciertas reglas. Por ejemplo, el término medio nunca debe aparecer en la conclusión, ¿vale? El término medio solo es un término que nos conecta a los otros dos términos. Ahorita vamos a ver ejemplos para que se clarifique un poquito más esto. Otra regla, por ejemplo, es que de dos juicios particulares, nunca puede haber una conclusión, ni particular ni general. Los juicios particulares no nos permiten hacer conclusiones en los silogismos. ¿Por qué? Porque es un razonamiento deductivo. Y en el razonamiento deductivo vamos de mayor generalidad a menor generalidad. De general a particular. Entonces, no podemos ir de particular a universal en un razonamiento deductivo. Eso lo haría un razonamiento inductivo. Por lo tanto, no podemos tener premisas particulares con una conclusión. Ni siquiera particular. Y les doy un ejemplo. A algún mexicano le gustan los tacos. A algún colombiano le gustan los tacos. Intuitivamente diríamos que a algún mexicano es colombiano. ¿Por qué? Porque a ambos les gustan los tacos, ¿no? Y eso es lo que los conecta. Pero son dos particulares. Yo no sé si ese mexicano al que le gustan los tacos y ese colombiano al que le gustan los tacos sean el mismo. Tengo dos objetos por ahí separados, ¿vale? Entonces no puedo derivar una conclusión porque son dos objetos separados. Por lo menos no de forma deductiva, ¿no? La inducción ya es otra cosa, otro caso diferente. Entonces, bueno, esto se traduce en que en los silogismos, uno de los juicios, por lo menos uno de los juicios debe ser universal para ahora sí ir de general a particular y hacer al silogismo deductivo, ¿vale? Entonces, el silogismo categórico siempre debe tener un juicio universal en las premisas, ¿ok? Entonces, vamos a ver ejemplos. Todos los gatos son independientes. El señor Bigotes es gato. Por lo tanto, el señor Bigotes es independiente. Fácil, ¿no? Una proposición universal afirmativa, todos los S son P. Una proposición particular afirmativa, algún S es P. Y la conclusión es otra conclusión de tipo particular afirmativa. A, I, I. Perfecto. No perdemos, no hay ninguna trampa aquí, ¿no? El término medio, ¿cuál es? El término que se repite en las dos premisas. El término gato. ¿El término gato no aparece en la conclusión? No. Pues ya jaló. Siguió todas las reglas del silogismo. No, hubo por lo menos una de forma universal y el término medio no apareció en la conclusión, ¿no?
Y bueno, todas las palabras, esto asume que las palabras se usan de la misma manera en todas las oraciones, pero eso tiene que ver con otro tipo de falacias, con un tipo de falacias, perdón. Entonces, todos los gatos son independientes. Nuestro término mayor, ¿cuál es? Tenemos el término independiente, el término, perdón, señor, independiente, sí, porque es el término que está en la universal, ¿vale? Nuestro término mayor es independientes. El término mayor siempre es el término que está en la proposición universal. El término menor, el término que está en la proposición particular y que no es el término que conecta a ambos. Entonces, en este caso, el término menor es el señor Bigotes. Y el término medio que conecta a ambos, que se repite en ambas premisas, es el término gato. Y es el término que no aparece en la conclusión. ¿Vale? El señor Bigotes es independiente. Fíjense que omití el término gato porque es el término que me conecta a ambos juicios. Entonces, ningún filósofo es ingenuo. Kant es filósofo, Kant no es ingenuo. Bueno, eso dice el silogismo. La realidad dice otra cosa. Ningún filósofo es ingenuo. Universal, negativo. Kant es filósofo. Particular, afirmativo. Kant no es ingenuo. Particular, negativo. A y O. Perfecto, ¿no? No hay ningún problema con este silogismo, ¿no? No, perdón, E y O. Universal negativo, particular afirmativo, particular negativo como conclusión. ¿Cuál es el término medio? Filósofo, el término que aparece en ambas y que los conecta. ¿Cuál es el término mayor? Ingenuo. El término menor, Kant. Kant, término menor, no es ingenuo. Y punto. ¿Vale? Esos son los silogismos categóricos. Ok. Bueno, teniendo en cuenta las reglas sencillas de que el término medio no aparezca en la conclusión y que al menos uno de los juicios deba ser universal, pues no es tan difícil armar este tipo de silogismos, ¿vale? ¿Dudas? ¿Dudas, inquietudes? Para ya pasar a las falacias. Ay, déjenme abrir el documento mientras les escucho. Si tienen dudas o si algo les confunde o algo quizá les resultó un poquito difícil pues de entender. Ay, no sé qué pasó aquí. Ok. El ejercicio. Ay, tengo demasiadas ventanas abiertas. Todo bien, muy bien, me alegro. No encuentro no encuentro el documento. Denme un segundito, ya sé dónde buscarlo. Igual ya saben, ¿eh? Bueno, les voy a dejar ejercicios de esto, tanto de lógica proposicional como de silogismos. Y aquí está. Y pues pueden escribirme cualquier duda. Listo. Vamos a compartir. Entonces vamos a ver las falacias en cuanto cargue el archivo. Falacias, 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 falacias. ¿Dónde está? Ay, no aparece. Un segundito, porque no aparece. Aquí está. Ok, las falacias. Bueno, ¿qué es una falacia? Una falacia es un razonamiento que parece válido, pero no lo es. ¿Vale? Parece válido, pero no lo es. Y hay distintos tipos de falacias. Tenemos dos grandes categorías, las formales y las informales. Mencionamos un poquito las falacias informales. Tienen que ver con faltas a la forma de la inferencia. Por ejemplo, cuando hablábamos de la afirmación del consecuente o de la negación del antecedente, en el caso de los condicionales, esas son falacias de tipo formal. O sea, veíamos el esquemita de la regla de inferencia y si no seguimos ese esquemita, estamos cometiendo una falacia informal, ¿vale? Lo mismo los silogismos. Si no seguimos las reglas de los silogismos que mencioné, estamos cometiendo una falacia de tipo formal. Pero las falacias más interesantes son las de tipo informal. ¿Por qué? Porque son las que con las que nos encontramos en nuestra vida diaria, en la argumentación, digamos, cotidiana, ¿vale? En las discusiones cotidianas. Entonces, las falacias de tipo informal se dividen a su vez en dos categorías.
Las falacias de ambigüedad, que también se les llama anfibología, que es cuando usamos las palabras con significados distintos para engañar al interlocutor. Y las falacias de irrelevancia, que son las que vamos a ver. Las falacias de irrelevancia consisten en una conclusión que no está adecuadamente sustentada por sus premisas. Las falacias de irrelevancia también se les llaman falacias de atinencia. Y se les llama de irrelevancia precisamente porque las premisas no son relevantes. No tienen nada que ver con la conclusión. O por lo menos no tienen nada que ver, no tienen relación lógica con la conclusión. ¿Ok? En las falacias de irrelevancia tenemos siempre esta característica. Las premisas no tienen relación lógica con la conclusión. Y si no hay relación lógica entre las premisas y la conclusión, no podemos hacer inferencia, porque la inferencia requiere una consecuencia lógica, ¿no? Entonces, bueno. Los tipos más importantes de falacias informales. La falacia de tipo ad hominem. Ad hominem o ataque al argumentador. Esto es evitar el argumento y atacar a la persona que lo hace. Por ejemplo, yo no escucho a los filósofos porque todos son unos sucios hippies. O yo no escucho a las feministas porque quieren destruir a los hombres. O yo no escucho al presidente porque está viejito y está loco. O yo no escucho a la oposición porque, yo qué sé, porque son de Monterrey. Yo qué sé. Esto no es irrelevante. No tiene nada que ver con los argumentos que dice la persona. Por muy mal que nos caiga una persona, o incluso por muy, pues, mala que sea, al debatir tenemos que centrarnos en los argumentos, ¿vale? Porque al irnos a atacar a las características personales o morales de una persona, pues estamos volviendo nuestro argumento irrelevante. Nuestra conclusión es irrelevante porque se basa en características de la persona que no tienen nada que ver con la afirmación. Entonces, esto es lógicamente irrelevante, ¿vale? Nada tiene que ver cómo es la persona con las cosas que afirma, ¿ok? Son dos cosas muy distintas. Y hay que tener cuidado de no caer en esta falacia. Bueno, vamos a irlas viendo un poco más digamos, rápido, pero si ustedes se les ocurren ejemplos de falacias con las que se hayan encontrado, pues díganme, escríbanlas o díganme, digamos, díganme en el micrófono que tienen un ejemplo, ¿vale? Entonces, pues este tipo de falacias se da en estas situaciones, ¿no? Estas se dan sobre todo en política. Que esta persona que tiene cierta ideología política es de cierta forma, tiene ciertas características morales o personales, entonces voy a invalidar su argumento por eso. Pero eso no tiene nada que ver. Lógicamente, o sea, en cuanto a la lógica no le importan las características de las personas. A la lógica le importa que los argumentos estén bien estructurados. Entonces, la falacia de hombre de paja, también una falacia muy común. La falacia de hombre de paja consiste en exagerar la postura contraria para ridiculizarla y hacerla un blanco fácil, hacerla más fácil de criticar. Puede que la persona con la que estamos debatando tenga puntos complejos, bien pensados, pero si nosotros los exageramos y los ridiculizamos, los hacemos parecer absurdos, lo que estamos haciendo es, ya no estamos debatiendo el argumento de la otra persona, estamos debatiendo una construcción que nosotros mismos hicimos, ¿no? Eso es un hombre de paja. Eso es crear una imitación del argumento original para que sea más fácil de atacar. Y esto es una falta a las reglas de la argumentación porque, bueno, tenemos que, digamos, de respetar el punto del debatiente, ¿vale? Y además esta exageración es, pues, de cierta forma tramposa, o más bien es tramposa. ¿Por qué? Porque estamos debatiendo el punto de nuestro contrincante del debate. Estamos debatiéndonos, pues ahora sí que a nosotros mismos, debatiendo con nuestra imaginación, debatiendo con una cosa imaginaria exagerada que nosotros nos creamos en la mente, sin atender lo que dice el interlocutor, la persona con quien debatimos, ¿vale?
Ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando dicen que la otra persona quiere proponer una cosa completamente ridícula, ¿no? Las feministas quieren que no existan hombres, por lo tanto, sus argumentos son inválidos, ¿no? No lo sé. Bueno, habrá alguien que se sienta así, pero quizá, pero eso no tiene nada que ver con los argumentos, ¿no? Que se esgrimen. O el etiquetado claro ya sé, no. Eh, la gente el uso del tapabocas es una forma de, bueno, la gente que argumenta a favor del tapabocas es porque quieren que el gobierno nos empiece a decir qué hacer y se vuelva una dictadura y bla, 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 ¿no? Esto que luego escuchamos mucho. Esto es un nombre de paja. ¿Por qué? Porque si uno argumenta que se debe usar el cubrebocas, pues su punto es que es para proteger a las demás personas de un contagio de COVID, ¿no? No que quiera, que esté a favor de un plan marciano reptiliano dictatorial del gobierno mundial del nuevo orden o yo qué sé, ¿no? Esto es una exageración y como hace parecer al otro punto absurdo, pues lo hace más fácil de atacar, ¿no? Entonces, bueno. Otra falacia que es la tú quoque o tú también. Y esta falacia consiste en regresarle la crítica a quien la postula. Si nos dicen, por ejemplo, dejaste la tapa dejaste la leche abierta y no la metiste al refri. Ah, sí, pues tú dejaste la tapa del baño abierta el 31 de octubre de 2013. Así que no me digas nada. Pues no, esto es una falacia. ¿Por qué? Porque estamos evitando responder al argumento que nos aducen y estamos regresándole la acusación a la persona que hace la crítica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tu candidato es corrupto. Por ejemplo, tu candidato ha cometido actos de corrupción. Ah, sí, pues el tuyo también debe tener sus secretos escondidos y bla, 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 bla. Esto es irrelevante en un debate. ¿Por qué es irrelevante? Porque si alguien nos dice tu candidato ha cometido actos de corrupción, uno tiene que responder a esa afirmación, ¿vale? Uno tiene que argumentar con el punto que se le está, digamos que se le está comunicando. No regresarle la crítica a quien la formula, ¿vale? Entonces, la falacia del tú también, pues es irrelevante por eso, ¿no? Porque, digamos, no es emplear la lógica, es simplemente emplear una estrategia de regresarle la afirmación a alguien más. Ahora, dos falacias que son más o menos similares. La apelación a la autoridad y a la popularidad. La apelación a la autoridad dice que una conclusión o una afirmación es válida, una afirmación es verdadera o un argumento es válido solo porque una autoridad lo dice. Si lo dice el presidente, entonces es verdad. Si lo dice la oposición, entonces es verdad. No, tanto el presidente como la oposición se equivocan, ¿no? Y la apelación a la autoridad, pues es básicamente usar la autoridad social o política de una persona para justificar con esa autoridad una afirmación. Y esto no tiene nada que ver con la lógica. A la lógica no le importa la posición social de la persona que diga un argumento. Si se equivoca, se equivoca, sea quien sea, ¿vale? Si su argumento es inválido y punto. Si su afirmación es falsa y punto. No importa qué tanta autoridad tenga esa persona, ni qué posición social, ni qué cargo político, ni qué fama tenga, no importa nada de eso. Si está equivocado, está equivocado. ¿Ok? Y por eso el hacer la apelación a la autoridad es una falacia de irrelevancia, porque nada tiene que ver la autoridad con la validez de los argumentos o la verdad de las afirmaciones. Ok, nos dieron las 9, les tomo asistencia, listo. Y bueno, lo mismo la afirmación, la apelación a la popularidad, ¿no? Nada tiene que ver que algo sea popular con que sea válido o verdadero, ¿vale? Nada tiene que ver que una afirmación sea popular
para demostrar que sea verdadera. ¿Ok? Ahora, bueno, la apelación a la ignorancia. Ya casi terminamos, ¿vale? La apelación a la ignorancia. Esta dice que esta consiste en afirmar que una cosa, en afirmar, o más bien, alegar una afirmación, que una afirmación es verdadera porque no se ha probado lo contrario. Por ejemplo, decir, yo digo que Dios no existe. ¿Por qué? Porque nadie ha probado que exista. Entonces, si nadie ha probado que exista, entonces no existe. No, no, no. Si nadie ha probado que Dios existe, eso no significa que no exista, simplemente significa que nadie ha probado que existe, ¿vale? Entonces, si yo digo, bueno, yo digo que Dios no existe porque nadie puede demostrar que sí existe. Pues no, o sea, puede que todavía no se pueda. Y lo más importante, eso no implica que no exista. Y eso le quita responsabilidad, le quita carga de la prueba a quien comete esa falacia. ¿Por qué? Porque si tú dices que no existe, entonces tú demuestra que no existe. No te bases en falta de información para afirmar lo contrario. ¿Vale? Entonces, esa es la apelación a la ignorancia. Porque ignoramos algo, su contrario debe ser verdadero. Entonces, también tenemos la apelación a los sentimientos, y esta tiene que ver también con la apelación a la autoridad y la apelación a la popularidad. Pero en este caso, lo irrelevante es los sentimientos, ¿no? Ya sea el miedo, o sea que si no aceptas esta afirmación, te pego. El argumento ad chanclam. Se le llama ad baculum porque es apelación al báculo, o sea que pegar con el báculo. Entonces, cuando se amenaza cuando se amenaza tal cual, con consecuencias negativas, que pasarían si no se acepta una postura, pues está usando apelación al miedo, ¿vale? O lo contrario, se puede hacer apelación a la piedad cuando se intenta manipular emocionalmente a la persona con quien argumentamos en lugar de ofrecerle razones. ¿Ok? Entonces, podemos hacer que se compadezca de nosotros, quizá. Ahora, esto no significa que la argumentación tenga que ser, que tenga que consistir en insultos, ¿no? Otra regla de la argumentación es que, pues, para que haya una argumentación se debe respetar al contrincante. Pero bueno. Ad baculum ad misericordiam. Razonamiento circular. Este tipo de razonamiento se da cuando partimos de lo que queremos demostrar. Yo quiero demostrar que los perros son bonitos. ¿Y en qué me baso? Ah, pues en que los perros son bonitos. Ah, qué conveniente. Ya estaban las premisas, nomás lo repito y lo pongo en conclusión. No. Esto es un razonamiento circular y es una falacia, ¿vale? Tenemos que seguir la estructura deductiva de los argumentos. O bueno, inductiva o abductiva, pero tenemos que seguir la estructura y no poner la conclusión en las premisas. Por eso es circular, ¿no? Porque es como de que, pues sí, la conclusión va a las premisas y la premisa va a la conclusión y en círculo. Y por último, la generalización apresurada. Bueno, les hablaba del razonamiento inductivo, de los casos particulares y la conclusión general, que puede ser o no verdadera. Es una conclusión probable. Bueno, una generalización apresurada es un razonamiento inductivo defectuoso. Las premisas no es tanto que sean irrelevantes en el sentido tradicional de la palabra, más bien significa que las premisas no son suficientemente relevantes. Es decir, los casos particulares no son suficientes para afirmar el caso general. Piensen en un estudio, por ejemplo, que no reunió suficientes pruebas porque no hizo, no probó a los suficientes sujetos, ¿vale? O sea, un estudio que es defectuoso porque tuvo una muestra muy pequeña. No hizo suficientes experimentos en casos particulares como para poder extrapolarlo al caso general. ¿Ok? Esto es la generalización apresurada. Un razonamiento inductivo defectuoso. Ok. Bueno, pues con esto cubrimos los temas de hoy. La próxima clase, pues podemos practicar ejercicios tanto de proposiciones categóricas como de falacias, ¿vale? Y podemos ver más ejercicios les puedo dejar ejercicios independientes que ustedes los hagan sin verlos en la clase, de lógica proposicional, ¿vale? Me los suben resueltos a Slack y yo los califico, ¿ok? Bueno, pues que tengan bonita noche. Descansen y nos vemos mañana, ¿vale?